Todos tenemos una historia y la Biblia también tiene una historia. La palabra Biblia deriva del vocablo griego biblia, que es el plural de la palabra biblión. Y esta palabra significa los libros o los libritos. La procedencia del vocablo griego Biblia deriva posiblemente de Biblos, que era un importante puerto comercial en el Mediterráneo oriental, donde se compraban papiros y otros materiales necesarios para escribir. La Biblia que usted tiene en su casa, nuestra Biblia, la que Dios ha permitido que esté con nosotros, es un conjunto que agrupa 66 libros. Fue escrita por 40 autores. Vivieron en diferentes épocas estos autores, aproximadamente en un lapso de 1600 años, correspondiente a 1513 a.C. hasta cerca del año 98 después de Cristo. Una característica que debemos tomar en cuenta en el estudio de la Biblia es que al principio no existían divisiones de capítulos y versículos. Tampoco existían las comas, no existían los puntos y no existía cualquier otro orden gramatical, ya que las primeras clases de gramática surgieron en la época del Renacimiento, durante los siglos XV y XVI después de Cristo. En los manuscritos hebreos más tempranos, la Biblia está dividida en versos, pero estos versos no estaban numerados, así como nosotros los tenemos hoy en nuestra Biblia. Los términos Antiguo y Nuevo Testamento sirven para hacer referencia a la alianza o pacto, es decir que Antiguo y Nuevo va seguido la palabra testamento, ¿verdad? Testamento significa alianza o pacto, y es un sello entre Dios y nosotros los hombres. Estos términos de Antiguo y Nuevo Testamento solo se empezaron a usar a fines del siglo II después de Cristo para designar a los libros de las Sagradas Escrituras. El Antiguo Testamento fue escrito en lenguaje muy diferente a nuestro castellano, en su mayoría en la lengua hebrea, en el lenguaje hebreo. Originalmente se escribía sin vocales, es decir, solo se usaba las consonantes. Por eso que existen ciertas palabras que son difíciles de encontrar su verdadero significado. Un ejemplo es el tetragramatón o tetragrama. Usted se acuerda cuando a Moisés se le apareció una zarza ardiendo de fuego. Bueno, cuando el Señor le dijo a Moisés que te envía el que yo soy, se refirió a este tetragramatón, HWHY en hebreo. En nuestro castellano sería YHWH. Ese es el nombre de Dios. Ese es el nombre en el cual Jehová de los ejércitos se dio a conocer a través de Moisés a su pueblo de Israel. Pero en ese tiempo no había vocales. Es entonces cuando es traducida la Biblia a otros idiomas y hay vocales como la A, la E, la I, la O y la U. A las palabras o a las letras de tetragramatón se le colocan algunas vocales. Por ejemplo, dijimos que era YHWH. Después de la Y va una E. Después de la H va una O. Después de la W va una A. Y sale el nombre Jehová o Jehová. También es muy correcto decir que después de la H colocar una A y después de la V colocar una E. Y se leería Yahvé. Entonces los nombres de Jehová o el nombre de Yahvé son nombres correctos para pronunciar el nombre de Dios, que anteriormente no existían las vocales. En su mayoría también el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego. Esta parte del discipulado se llama el proceso histórico de la Biblia. Estoy seguro que nunca jamás tendré sed. Oh, como llena
tomando de la fuente, tomando de la fuente, tomando de la fuente que no cesará, bebiendo agua viva, provista por el Padre. ¿Sabías que? ¿Sabías que las divisiones en capítulos fueron agregadas en las Biblias cristianas por el inglés Stephen Langton después del año 1200? Y la numeración de versículos se encuentra por primera vez en la Biblia de Bombers, que apareció en el año 1547 con Roberto Stephanus. ¿Sabías que? La Biblia fue escrita en diferentes idiomas: el idioma hebreo, el griego y el arameo. El arameo era una lengua de escritura muy similar al hebreo. Después de la deportación de Babilonia se comenzó a utilizar este lenguaje entre los judíos. Tal es así que en los tiempos de Jesús el arameo era el idioma de uso común. El evangelista Marcos, por ejemplo, tradujo varias palabras del Señor Jesús que fueron dichas en arameo, como es el caso de Éfata, que se encuentra en el libro de Marcos capítulo 7 versículo 34, que significa sea abierto. También en Marcos el capítulo 15 versículo 34 encontramos una palabra o una frase hebrea donde Jesús dice Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en Marcos capítulo 5 versículo 41 encontramos la expresión talita koiné, que significa niña, levántate. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará, bebiendo agua viva, provista por el Padre, tomando de la fuente que no cesará. Esa fue. Usted está en el discipulado básico por esta su emisora, El Dial del Cielo. Usted se encuentra en El Dial del Cielo. El teléfono de la iglesia, el PBX, es 329-29. También usted nos puede escuchar a través de la red en la página web yahat.org o eldialdelcielo.com. La semilla de la radio.com es otra página. Esperamos que usted ahí que nos está escuchando tenga su libretica, tenga su lápiz, su borrador y esté anotando lo que estamos hablando aquí en el discipulado bíblico. Es muy importante porque de pronto usted lo escucha y al cabo de un rato se le olvida o al cabo del día siguiente. Por eso es muy importante que tome una libreta de apunte y todos los sábados usted ahí a través de la radio esté anotando. Queremos hacer este discipulado básico para que usted crezca en la palabra de Dios, para que usted crezca en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos hablado del proceso histórico de la Biblia. También hemos hablado de cómo estaba escrito, en qué idiomas la Biblia. Nuestra hermana nos compartió que fue en hebreo, en griego y arameo. Y leyó algunas frases que están en arameo. Casi el 99% del Antiguo Testamento estaba escrito en hebreo. Igualmente el 99.5% en griego, y arameo solamente son algunas frases o algunas palabras. Por eso es muy importante que usted esté atento y esté escribiendo lo que estamos diciendo, porque de pronto hacemos unas preguntas y usted no va a llamar.
Ahora vamos a entrar en una sesión que se llama Personajes de la Biblia. Y el personaje de la Biblia que vamos a tratar es Abraham. Le voy a dar unos 30 segundos para que usted busque una libreta y un lápiz y escriba lo que vamos a decir. Bebiendo agua viva, provista por el Padre, tomando de la fuente que nos cesará. Tomando de la fuente que no cesará. Tomando de la fuente que no cesará. Tomando de la fuente que no cesará. Discipulado básico. En esta sesión de personajes de la Biblia ya esperamos que usted haya tenido su libreta, su lápiz y anote de pronto lo que a usted le llama más la atención, porque usted lo anota y después Dios le va a hablar abundantemente a su vida. El personaje de la Biblia que vamos a tratar hoy se llama Abraham, también conocido después como Abram. Abraham, inicialmente el significado de este nombre es mi padre es exaltado. La mayoría de nombres de personajes bíblicos tienen su significado. Génesis, según Génesis, nombre con que primero se conoce a Abraham, padre de multitudes. Es decir, Abraham significa mi padre es exaltado, pero Abraham significa padre de multitudes. Eso está en Génesis capítulo 17, verso 5. ¿Quién era Abraham? Era un descendiente de Sem e hijo de Taret. Se le atribuye la fundación de la nación judía, de los ismaelitas y de otras tribus árabes. 3 grupos religiosos lo reconocen como patriarca: los judíos, los cristianos y los mahometanos. Nosotros los cristianos tenemos 3 patriarcas que son Abraham, Isaac y Jacob. Estamos en Abraham. ¿Dónde nació Abraham? Abraham nació en Ur, ciudad caldea, donde vivió con su padre y sus hermanos. Los hermanos de Abraham eran Nacor y Aram. También en esta ciudad, en Ur, se casó con su esposa Sarai. Inicialmente Sara se llamaba Sarai. Cuando Abraham escuchó el llamado de Dios, lo primero que él hizo fue abandonar a su parentela, pero se llevó consigo a su sobrino y se trasladó a Harán. Harán estaba localizado en Mesopotamia. En este lugar murió su padre. A la edad de 75 años se fue a Canaán con su esposa Sarai y con su sobrino Lot. Antes de llegar a Canaán pasó por Siquén, por Betel, y ahí en la Biblia encontramos que él levantó altares a Dios en Betel. Levantó un altar a Dios porque él era un hombre de oración. En un tiempo que estaba obligado por el hambre, fue a Egipto, donde hizo pasar a Sarai por hermana suya. Él tenía temor que las personas supieran que era su esposa y de pronto él iba a morir, lo iban a matar para tomar a su esposa, pues esta mujer era muy hermosa. Después él volvió enriquecido a Canaán y con un espíritu generoso dio a Lot el fértil valle del Bajo Jordán. En este instante, cuando Lot se separa de Abraham, Lot escoge lo que ven sus ojos y Abraham coge por otro camino. Luego Abraham se estableció en Marret. Eso lo podemos encontrar en Génesis capítulo 13 del versículo 1 al 18.
Entonces Dios renovó su promesa a Abraham. ¿Cuál promesa? Que iba a ser padre de una multitud. Al volver de rescatar a Lot de mano del rey elamita, Melquisedec, sacerdote rey, le salió al encuentro y le dio su bendición. Aquí en esta zona, en este tiempo, Abraham le da los diezmos a Melquisedec, sacerdote rey que no se tiene ni origen, no se tiene ni fin de este sacerdote. Por lo tanto, podríamos decir que es tipificación de nuestro Dios, Señor y Salvador, Jehová de los ejércitos. Usted está en Personajes de la Biblia. Tomando de la fuente. Abraham, a pesar de que Dios le había prometido un hijo, Génesis 15, verso 4, cuando tenía 86 años. De pronto ahora pensamos que tener un hijo a los 86 años es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Abraham tomó a la esclava Agar y de ella nació Ismael. Génesis capítulo 16. En este instante, Abraham se adelanta a la promesa de Dios. No esperó el tiempo de Dios y tomó a la esclava Agar, esclava de su esposa Sarai, y de aquí, de esta unión de Abraham con Agar, nació Ismael. 13 años después, Dios confirmó su pacto con él. Es decir, que la promesa del hijo era 13 años después, pero él se adelantó tremendamente. Abraham estableció la circuncisión como señal, Dios con Abraham. Y Abraham, Dios le puso el nombre de Abraham. Génesis capítulo 17. En este momento Dios le está diciendo y le está confirmando que él iba a ser padre de multitudes. Después de esto, Abraham intercedió por Sodoma, capítulo 19. De pronto usted se acuerda el pasaje donde él pide que Sodoma no sea destruida, que si hay 50 justos, que si hay 20 justos, que si hay 10 justos. De pronto él iba bajando el número de personas justas porque Sodoma era un lugar muy corrompido por el pecado. Después que él intercedió por Sodoma, él viajó al Neguet y se estableció en Cades y en Gerar. Esto lo podemos encontrar en Génesis capítulo 20. En este lugar nació Isaac, es decir, la promesa que Dios le había dado. ¿Y cuándo sucedió esto? Cuando Abraham tenía 100 años de edad y aproximadamente Sara tenía 89 años de edad. Y se le colocó el nombre de Sara porque ella, cuando escuchó esa promesa de Dios a Abraham de que iba a tener un hijo, ella se echó a reír. Ella no lo creyó por su edad avanzada. Pero para Dios no hay edad avanzada. Él puede hacer lo que Él quiere porque es Dios Todopoderoso. Luego de esto, Agar e Ismael fueron echados de la casa, porque la palabra dice que no podrá gobernar el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Y Ismael era el hijo de la esclava, e Isaac era el hijo de la libre. De Ismael vienen los que son los maometanos, y de Isaac vienen los judíos. Por eso, por adelantarse a Abraham al tiempo de Dios, mire todo lo que se suscitó. Los ismaelitas, los judíos no se gustan, y actualmente ha trascendido la decisión de Abraham, que hoy vemos que hay guerra entre los judíos y las naciones que están alrededor, los ismaelitas. Por este tiempo Abraham hizo un pacto con Abimelech, en que aseguraban los derechos de este en la ciudad o en la localidad de Beerseba. Esto lo podemos encontrar en Génesis capítulo 21. Espero que esté anotando,
porque esto va a ser muy importante para nuestro crecimiento espiritual. Después de 25 años, Dios probó la fe de Abraham, ordenándole que sacrificara a su hijo Isaac, su hijo y heredero de las promesas. Génesis capítulo 22. ¿Usted puede creer esto? Primero le dice que le va a dar un hijo y ahora le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Pero era Dios probando la fe. Era Dios probando si Abraham realmente había creído. En la Biblia de pronto esta es una de las primeras pruebas grandísimas. Por eso podemos considerar a Abraham el padre de la fe. 12 años después de esto, Sara murió y fue enterrada en Hebrón. Aquí en Hebrón fue enterrada Sara, la mamá de Isaac. Rebeca, nieta de Nacor, y Nacor era hermano de Abraham, fue escogida como esposa de Isaac. Rebeca, nieta de Nacor, fue escogida como esposa de Isaac. ¿Quién escogió a Rebeca como esposa de Isaac? La escogió el Damaseno, el mayordomo de la casa de Abraham. También Abraham tomó otra esposa, Cetura. Con Cetura tuvo 6 hijos. Regaló a Abraham todo lo que tenía a Isaac. Él dio dones a sus concubinas y murió, imagínense, a la edad de 175 años. Dios quiera y podamos llegar a una edad avanzada con salud. Mire todo lo que ha vivido este hombre Abraham, conocido como el padre de la fe. Abraham, el padre de la fe. Inicialmente se llamaba Abraham. Padre, tomando de la fuente que no cesará. Esa fuente de que estoy hablando, vida eterna de ella está brotando y lava todas tus penas y dolor. Estoy parado en la corriente. Hermana Milena, usted de pronto, ¿qué haría con conocer esto? Que Dios primero le da la promesa de un hijo, pero después ese hijo se lo pide. ¿Qué pensaría usted en esos momentos? Pues es una situación difícil. De pronto era algo que Abraham le había pedido a Dios, un hijo. De hecho, Abraham en una ocasión le oró a Dios y le dijo: Señor, ¿quién me va a heredar a mí? ¿Será mi sirviente el que me va a heredar? Y cuando él por fin ve esa promesa realizada, eso que Dios le había prometido, ya concedido, es un momento difícil de que Dios le entrega a ese hijo anhelado y Dios le dice: bueno, vamos a ver qué está en primer lugar, si el hijo que yo te he dado o yo como tu Dios. Entonces fue un momento de pronto que para nosotros decimos que es difícil que se nos pida un hijo o algo que Dios nos ha dado, pero Abraham estaba convencido. Abraham fue a ese lugar convencido de que Dios era fiel para cumplir la promesa que le había dado, que iba a ser padre de muchedumbres. Amén. Y él fue fiel a esa palabra de Dios, porque fue hasta ese lugar, extendió su mano con un cuchillo y lo iba a matar, pero sale Dios diciendo: no lo mates, ya veo que tú temes a Dios. Inmediatamente apareció como un carnero. Gloria al Señor. Aquí Dios probó la fe de Abraham. Es importante conocer por qué entonces Abraham se le llama el padre de la fe. De pronto Abraham inicialmente no hizo lo que Dios le dijo, porque Dios le había dicho que saliera solo, pero él se llevó a su papá, el papá murió y se llevó a su sobrino. Pero un día Dios tuvo que separar a Abraham de Lot, y en esos momentos que Abraham iba conociendo a Dios, iba aprendiendo la obediencia del Señor.
Saben también, la fe de Abraham fue depositada en un solo Dios. Abraham atribuía a Jehová la justicia y la misericordia. Eso lo pueden encontrar en Génesis 19:19. Abraham aceptó el juicio de Jehová de los ejércitos. Génesis 18, verso 17. Y Génesis 20, verso 11. A pesar de que Dios le había dicho que echara a Ismael y a Agar, Abraham intercedió por su hijo. En Génesis 17:20. Su hijo casi muere, pero la misericordia de Dios, el llanto y el clamor cuando estaba en el desierto, fue escuchado por Dios, y este hijo Ismael vivió, y desde él se desprendió un gran pueblo, una gran multitud, lo que nosotros conocemos como los ismaelitas, los árabes, las personas que profesan el Islam. Y Lot también intercedió por Lot, y eso lo vemos cuando fue destruida Sodoma y Gomorra. Lot tuvo que salir de esa ciudad. Lo sacaron unos ángeles, 2, porque iban a destruirlos. También porque se distinguió Abraham, se distinguió por ser un amigo de Dios. Fue conocido como amigo de Dios, ¿cierto, hermana Milena? Amén. La palabra de Dios dice en el libro de Santiago capítulo 2 versículo 23: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Imagínense, amigo de Dios. Usted de pronto podía decir, ¿usted tiene amigo? O usted podía decir, Pedro es mi amigo, Juan es mi amigo. De pronto podríamos decirlo. Nosotros no vemos los corazones, de pronto sí vemos la apariencia física, pero Dios veía el corazón de Abraham y lo llamó amigo. Glorificado es el nombre de Dios. Le voy a decir algo. La fe de Abraham se demuestra por la obediencia al mandato divino. La fe que usted tiene se demuestra en la obediencia a la palabra de Dios. Si usted realmente tiene fe, usted va a ser obediente. ¿Qué obediencia o qué pasaje importante, espacio importante podemos resaltar de Abraham, que salió de Ur de los Caldeos? Por obediencia. También por obediencia se trasladó de Harán a la tierra de promisión. También por obediencia sacrificó a su único hijo, confiado en que Dios podía incluso levantarlo de los muertos. Aquí tratamos de enumerarles, decirles las más importantes escenas o vivencias que estuvo Abraham. Usted puede continuar el estudio con lo que copió o leyendo la historia bíblica. Este fue el personaje de la Biblia, Abraham. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará, bebiendo agua viva, provista por el Padre, tomando de la fuente que no cesará. Y seguimos en su discipulado básico, aquí en el Dial del Cielo. Le recordamos que este discipulado está dirigido a todas aquellas personas que quieren conocer más de la palabra de Dios. Hasta el momento nosotros hemos visto la sección de la Biblia, el proceso histórico. También hemos hablado del personaje del día, que se encuentra en la palabra de Dios. En el día de hoy hablamos de Abraham, conocido como el padre de la fe. Y en esta ocasión también le vamos a compartir que en este espacio del discipulado básico tenemos una sección llamada sinopsis. ¿Pero qué significa la palabra sinopsis? Significa resumen general sobre un tema en particular,
o de una obra. En este caso, como estamos haciendo es un estudio de la Biblia, un discipulado bíblico, el resumen que vamos a hacer es de un libro bíblico. Y vamos a empezar por el principio, por el libro de Génesis. Provista por el Padre. En su sección Sinopsis estudiaremos el día de hoy el libro de Génesis. El libro de Génesis es el primer libro que se encuentra en la Biblia, en la palabra de Dios. En la tradición judía recibe su nombre de la primera palabra, Bereshit, que significa en el principio. El nombre Génesis trata de los orígenes de la creación, incluido el hombre. También la tradición atribuye el libro a Moisés, que este libro fue escrito por este patriarca, por Moisés. Muchos de los relatos históricos de Génesis predatan a Moisés por sus grandes extensiones de tiempo. Se puede dividir a Génesis en tres partes. La primera parte se encuentra desde la creación hasta la muerte del padre de Abraham, hasta la muerte de Taret. Esto va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. La segunda parte se encuentra una historia de los patriarcas, la historia de Abraham, de Isaac y de Jacob, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 36. Y la tercera parte en la que podemos dividir el libro de Génesis se encuentra el relato de José, en el capítulo del capítulo 37 al capítulo 50. Amén, mi hermana. En la primera parte que habla sobre desde la creación hasta la muerte de Taret, padre de Abraham, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, se comienza con el relato de la creación. También registra la caída de la raza humana, el diluvio y la torre de Babel. Es muy importante conocer que Génesis es la palabra judía Bereshit, que significa en el principio, y la creación está enmarcada en el principio. Nos dice todo lo que hizo Dios en los 6 días que trabajó y el 7º día descansó. Es necesario el descanso. Aquí podemos ver todo lo que Dios creó. Dice que Dios hizo todo. Todo lo que está en el universo lo hizo Dios, porque Dios creó los cielos y la tierra. De pronto el cielo más cercano de nosotros es la atmósfera, pero hay un cielo que vemos de noche que ese cielo es casi, por decirlo, infinito, pero Dios lo tiene contado en la palma de su mano. En esta sesión también se registra la caída de la raza humana. Aquí el hombre pecó. Adán y Eva pecaron. Pero cabe resaltar que primeramente pecó Eva. Primeramente pecó Eva. Y Eva le dio de comer a Adán. Y después pecó Adán. Es decir, que el pecado entró fue por la mujer, y aquí la raza humana cae. También que podemos ver muy importante resaltar en esta primera parte de la división de Génesis, el diluvio. Aquí hay otro hombre también, Noé, que escuchó la voz de Dios y fue obediente a lo que Dios le dijo. Construyó un arca y en el arca metió todos los animales. De pronto era una tarea difícil, pero el que iba a meter los animales al arca iba a ser Dios. ¿Por qué Dios iba a meter los animales en el arca? Porque iba a caer un diluvio. Iba a caer agua del cielo, como nunca antes había caído. Anteriormente las plantas, los frutos, el agua que caía o se alimentaban los árboles del agua era de un rocío que brotaba de la tierra. O sea, no llovía, sino había un rocío que brotaba de la tierra, y ese rocío le daba el alimento y la sustancia necesaria a los árboles para crecer. También vemos en esta primera parte la torre de Babel.
el hombre era uno solo. Y Dios dijo, el hombre uno solo, nadie lo detendrá. Pero, ¿qué hicieron para detenerlo? Confundieron el lenguaje. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo confundieron el lenguaje del hombre y ya no se habló una sola lengua, sino que se hablaran muchas. Entonces, ¿qué hicieron las personas? Se reunían por la lengua que Dios le había dado y salían de ese lugar donde habían construido la Torre de Babel para llegar a Dios. Cuando salieron, se esparcieron por toda la tierra. Esto trata la primera sesión, que está comprendida entre el capítulo 1 al capítulo 11 del libro de Génesis. Así es. El libro de Génesis también se dividió la segunda parte en la historia de los patriarcas, la historia de Abraham, de Isaac y Jacob. Estas historias patriarcales las encontramos desde el capítulo 12 al capítulo 36. Y aquí también se encuentra o se registra la primera declaración formal de la promesa de Abraham. La promesa que más tarde tomó la forma de pacto. Se encuentra en el libro de Génesis capítulo 15, versículo del 12 al 21. Y garantizaba una herencia para el pueblo de Dios en todas las edades. Después de Abraham encontramos a Jacob, el progenitor de las 12 tribus de Israel. Abraham, Isaac y luego con Jacob las 12 tribus de Israel. Esto lo encontramos en el capítulo 35, cuando Jacob, a través de sus 2 esposas y de sus concubinas, recibe de Dios estos 12 hijos, con el cual ya se empieza a vislumbrar el crecimiento del pueblo de Dios. Amén. Se empieza a vislumbrar una nación, el pueblo escogido por Dios. El relato de José, que es la tercera parte, desde el capítulo 37 hasta el capítulo 50, es una historia muy bonita. En esta historia nosotros podemos encontrar todo lo que le sucedió a José, pero todo estaba dispuesto como un plan de Dios, para Dios engrandecer a este hombre y también engrandecer al pueblo de Israel, salvarlo de una fuerte hambre que iba a venir sobre la tierra. Pero Dios es un Dios hermoso. José estaba en Egipto, y allá en Egipto el faraón de esa tierra recibe un sueño, y el sueño lo recibe en dos partes: sobre las vacas gordas y vacas flacas, y sobre las espigas gruesas y las espigas delgadas. Pero nadie lo podía interpretar. Cuando nadie lo podía interpretar, es ahí que aparece la mano de Dios y aparece un siervo de Dios. José, que tenía el don de Dios de interpretar los sueños, interpretó los sueños y dio la solución al problema. Se iban a acercar no solamente sobre Egipto, sino sobre la tierra 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Pero la protección de Dios vino sobre la tierra de Egipto, porque ahí estaba José. Bendito sea el nombre de Dios. Esto lo podemos encontrar desde Génesis 37 hasta Génesis capítulo 50. No solamente la historia de José, sino otros apartes bíblicos, otras partes que están en la Biblia y que son muy importantes conocer. Así es, también se encuentran cómo Jacob y sus hijos llegan a Egipto como resultado de una escasez general, lo que usted mencionaba, y José se reúne con su familia y la estableció en la tierra de Egipto. También se encuentran las narraciones de José que proveen el trasfondo histórico para el libro de Éxodo. Registra la esclavitud en Egipto y su posterior éxodo de esa tierra. Es decir, que antes de Éxodo viene Génesis. Génesis es el principio, Éxodo es liberación del pueblo de Dios. Tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará, bebiendo agua
vista por el Padre, tomando de la fuente que no cesará. Oh, cómo llena mi ser. Estoy seguro que nunca jamás tendré sed. Oh, cómo llena mi vida. Queridos hermanos, oyentes, esperamos que esto que hemos compartido, el discipulado básico, sea para su crecimiento en el cuerpo de Cristo, sea para que usted crezca en el Señor. Nosotros le estamos dando una pauta en la palabra de Dios, por eso es discipulado básico. Si usted quiere conocer más de Dios, siempre puede sintonizarnos en el dial del cielo, en esta frecuencia, y aquí vamos a estar todos los sábados a las 5 de la tarde. Queremos que la palabra sea enseñada, que así como Josafat una vez enseñó la palabra de Dios al pueblo de Judá, también nosotros queremos enseñar la palabra a toda la iglesia de Jesucristo. Por eso es muy importante que sean como los de Berea, que anoten lo que estamos diciendo, lo busquen en la Biblia y busquen la presencia de Dios para que Dios le dé aún más a ustedes. En discipulado básico hemos compartido unas sesiones. En el día de hoy estuvimos hablando de la Biblia y su proceso histórico. Además de esto, compartimos una sesión que tenemos que se llama ¿Sabías qué? Que son curiosidades bíblicas o curiosidades en la palabra de Dios. Y hablamos de Abraham en nuestra sesión Personajes de la Biblia. A mí me llamó la atención en ¿Sabías qué? Cuando dice Talita Koine, o en algunos pasajes dice Talita Kumi. Entonces una vez en la iglesia de nosotros se nos hizo una pregunta de cómo se llamaba la niñita que se levantó, y nosotros decía, no, se llamaba Talita, pero Talita es el arameo de niña. Talita Koine, Talita Kumi, niña, levántate. O sea, no era el nombre y el apellido, no, era niña y decía levántate del estado en el cual se encontraba. Una sesión muy bonita, una palabra que estaba escrita en arameo. Así es, a veces por desconocimiento malinterpretamos textos bíblicos o palabras que se encuentran en la Biblia, pero nosotros debemos tener en cuenta, y por eso es este discipulado, porque la palabra dice escudriñad las escrituras porque en ella está la vida. Además también nos faltó mencionar la sección sinopsis en la cual compartimos el libro de Génesis. Estas fueron las secciones que vamos a tener en este discipulado básico y lo que estuvimos compartiendo en el día de hoy. Así que hemos llegado al final del discipulado básico. Esperamos que haya sido de crecimiento para su vida espiritual, para consagración, para conocer más la palabra de Dios, para conocer muchas cosas que de pronto nosotros no encontramos. Este programa es dirigido por el hermano Ítalo Naranjo, y quienes conducieron este programa en este día fue la hermana Milena Peña y quien le estaba hablando, el hermano Boris Jariza. Esperamos que haya sido de su agrado. Hasta una nueva oportunidad. Que el Dios del cielo lo bendiga grandemente a todos ustedes. Gloria al Señor. Tomando de la fuente que no cesará. Esa fuente de que estoy ¿Te gustaría saber y conocer la palabra de Dios? ¿Te gustaría saber y conocer la palabra de Dios? Escucha tu programa Discipulado Básico.
todos los sábados a las 5 de la tarde. Dirige Ítalo Naranjo.